Este programa llega gracias a Bio Camu Camu, jugo 100% natural, sin azúcar añadida, sin conservantes, con antioxidantes y un alto contenido de vitamina C. Únete a la revolución natural con Bio. Muy bien, la edición de hoy es extraordinaria, es especial. Feliz 28, aunque en circunstancias especiales, particulares, dolorosas también por la pandemia. Hoy nos dedicamos por completo a analizar prolijamente los anuncios del presidente Martín Vizcarra en su mensaje ante el Congreso de la República, temas de economía, temas de salud, temas sociales respecto a los bonos y principalmente los temas a la vacuna. María Antonieta Alba, con quien abrimos este programa. Ministra Alba, buenas noches. Bienvenida al programa. Buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación. El presidente señala, creo que es el mensaje que más ha llamado la atención, son muchos en realidad, pero la mayor inversión de salud en la historia en el presupuesto del 2021, cerca de 20.000 millones de soles para este sector. No ha dado la cifra exacta. ¿Cuánto es exactamente lo que se destinará al sector salud y cuánto representa para el PBI nacional? A ver, el presidente ha hablado de una cifra aproximada porque estamos en pleno proceso de formulación. Estamos trabajando justamente en este mes de agosto. Él se ha referido, y eso es importante porque se está difundiendo en redes una información sobre el presupuesto, él se ha referido al presupuesto inicial de apertura, que es el presupuesto con lo que iniciamos, con lo que vamos al Congreso a debatir los números. Este año, para que tengan una idea, es aproximadamente 18.400 millones y el próximo año es 20.000 millones. En términos de PBI es aproximadamente, déjame hacer los cálculos rápidos, pero lo que sí es importante comunicarte es que es un contexto de caída del presupuesto. Entonces va a ser un esfuerzo importante. Cuando nosotros revisamos las cifras, la cifra que te di este año de 18.400 es aproximadamente el 11% del PBI. El presupuesto del próximo año va a caer definitivamente por la caída que hay en la recaudación, la caída que hay en la actividad económica, y este incremento a 20.000 millones aproximadamente será el 13% del PBI, perdón, 13% del presupuesto, y en términos de PBI como 2.5%. Le preguntaba justamente por la cifra exacta y hacía bien en señalar lo que se comenta en redes. Concretamente es Semana Económica, que no es un fake news, todo lo contrario, tiene información sumamente corroborada, y ellos hablan de que el presupuesto de este año modificado, ¿no? Modificado, es de 23.000 millones de soles, con lo cual los 20.000 millones de soles que anuncia el presidente Vizcarra serían claramente menos a lo que ya se está gastando este año. Por eso te digo, Jaime, que lo correcto, lo que es comparable, hay que comparar papas con papas y camotes con camotes. Ya. El presidente está hablando del presupuesto institucional de apertura, que va a ser la cifra que vamos a ir en el debate. Eso es lo histórico, digamos. Es el presupuesto con el que se inicia el año, es la decisión del gobierno de asignación presupuestal en la propuesta que el Ejecutivo manda al Legislativo, que este año, te doy la cifra para comparar papas con papas y camotes con camotes. A ver. Los 20.000 millones es comparable con 18.400 millones. Esas son las papas. Ya. Esas son las papas. Y los camotes son 23.000 millones que ya se están gastando, destinando hasta este momento. Se han asignado por resultado de la lucha contra el coronavirus. Esto ha representado que a lo largo del año hemos tenido que hacer reasignaciones presupuestales, hemos cortado presupuesto en algunos lados para reasignarlo a salud. Pero la decisión del Ejecutivo, cuando tú mandas la propuesta con tus prioridades, es en la propuesta que se manda al Congreso de la República, que como te digo, en un contexto de caída del presupuesto, esta cifra de 1.600 millones, este incremento de 1.600 millones, refleja una prioridad en la asignación del presupuesto. Para que el público no se quede justamente entre papas y camotes, lo que valdría aclarar es que, si bien es cierto, los 20.000 millones de soles que ha anunciado el presidente, papas, podrían ser mayores, es lo que nos está diciendo. Es decir,
Este presupuesto de 20.000 es el inicial y de acuerdo a cómo se va desarrollando la pandemia en el 2021, esos 20.000 podrían ser mayores, camotes. De acuerdo, pero la cifra que hay que comparar cuando... Es la de 18. 18.400 contra 20.000, y para todos los ciudadanos hace muchos años que el presupuesto no caía. El próximo año la propuesta que vamos a llevar es un presupuesto donde el presupuesto cae, y definitivamente esta mayor asignación a salud va a hacer que la participación de salud sea mayor respecto a... ¿Tiene el monto global del presupuesto del próximo año que están planeando para el 2021? Estamos todavía cerrando las estimaciones. Tenemos 2 productos muy concretos que dar como Ministerio de Economía y Finanzas. En 2 semanas, el marco macroeconómico multianual, donde van a salir las proyecciones de PBI del Ministerio de Economía y Finanzas, el déficit, el ratio de deuda pública. Y con esos números vamos a cerrar la propuesta final del presupuesto que, como dice la Constitución, tenemos que enviarla hasta el 30 de agosto. Pero como lo ha anunciado el presidente, ya en medio de esta priorización, la salud va a tener un incremento significativo en un contexto de reducción del presupuesto. ¿Cuándo sale el marco macroeconómico multianual? Que, digamos, para que la gente entienda es cuánto es lo que se dispone, ¿no? Es decir, en líneas generales es cuánto tenemos. El marco macroeconómico multianual es donde salen los parámetros, cuáles son esas estimaciones de crecimiento del PBI, de recaudación, que son los parámetros que utilizamos concretamente para hacer el presupuesto público, pero son parámetros que desde el Ministerio de Economía y Finanzas siempre monitoreamos para hacer la política económica. Claro. Ahora, proyectando este presupuesto que estará después de la publicación del marco macroeconómico, que es importante decirlo, esto está implicando, el presupuesto que anunció el presidente de los 20.000 millones de soles, ¿está implicando quitarle dinero a otros sectores? Y si es así, ¿qué sectores contarán con menos presupuesto el siguiente año? ¿A qué sectores se están mandando a la cola? Todavía no puedo adelantar eso. Ajá. Tenemos un mandato del presidente, como siempre, de priorizar salud y educación. Y el gran esfuerzo que estamos haciendo ahora es ver dónde hay espacios para optimizar algunos gastos, pero la propuesta final todavía tiene que ser validada en Consejo de Ministros desde la próxima semana. Yo tengo reunión con cada uno de los ministros para ver sus propuestas de asignación, y la idea es que esto se apruebe en Consejo de Ministros en este mes de agosto y luego iremos a sustentar. Acaba usted de decir salud y educación. ¿Se evalúa un incremento también histórico, quizá, digo yo, en el presupuesto de educación? Obviamente en educación estamos haciendo los esfuerzos para seguir con todas las líneas de fortalecimiento de la carrera pública magisterial. Ahora tenemos la educación virtual. Todavía no quisiera adelantar el parámetro, que está totalmente cerrado, es lo que ha anunciado el presidente ahora, que es esta asignación de 20.000 millones para salud, pero por supuesto que la educación ha sido una prioridad a lo largo del gobierno del presidente Vizcarra y también será materializada en la asignación del presupuesto del próximo año. No le pido montos, porque eso lo tiene que decidir con el resto del gobierno, es lo lógico, pero sí se está pensando incrementarlo. Se está pensando incrementarlo. Obviamente vamos a ver los márgenes de maniobra que tenemos. En todo caso, no reducirlo, ¿no? De acuerdo. Lo otro, y no menos importante, por cierto, se anuncia la aprobación de un segundo bono de 760 soles y la estimación es 8,5 millones de hogares, que será implementado entre agosto y octubre de este año. Estoy citando el extracto respectivo del discurso presidencial. ¿De cuánto dinero estamos hablando para pagar este segundo bono, ministra? Más o menos son 6.400 millones de soles. Es importante aclararle a la ciudadanía que, para entender las cifras, hemos venido aprobando estos primeros bonos con padrones que han beneficiado aproximadamente 6 millones de peruanos. Esos bonos están pagados casi en su totalidad, pero teníamos, como lo hemos dicho a lo largo de la crisis, problemas con las bases de datos. El Padrón General de Hogares no estaba reflejando todos los ciudadanos que estaban en la RENIEC. Entonces se hizo un ejercicio de recoger un nuevo padrón
para completarlo, y a esos 6 millones de hogares se le han sumado 2.5 millones de hogares, que son los que ya han sido aprobados esos padrones, los que se pagarán en este mes. Esto hace que finalmente estemos con los bonos beneficiando a 8.5 millones de hogares. Esos 8.5 millones de hogares van a volver a recibir un bono, que nos va a costar más o menos 6.400 millones de soles. ¿6.400 millones de soles? Sí. Ahora, el segundo pago. El segundo pago. ¿Esta vez estarán más claros los mecanismos para entregarlos? Sí, Jaime. Nosotros, solamente para darte un dato, para esta segunda fase del primer bono, que esos son 2.5 millones de soles, hemos tenido mucho más tiempo y mucho más espacio para coordinar con el sistema financiero. El Banco de la Nación también ha estado mejor preparado. Y, por ejemplo, hemos mejorado nuestras bases de datos, hemos mejorado los mecanismos, y de los 2.5 millones de peruanos que vamos a pagar en este mes, solamente para no confundir a toda tu audiencia, en el primer pago son 8.5 millones, 6 ya han sido identificados. En estos días se han identificado 2.5 millones adicionales, eso es lo que suma los 8.5 millones. Estos 2.5 millones hemos trabajado con el sistema financiero y estimamos que aproximadamente 1.9 millones de ellos tiene cuentas en el banco que están activas. De esos 2 millones y medio recién identificados. Exactamente. Ya. Entonces vamos a repetir ese mismo ejercicio. Entonces, ¿esto qué significa? Que 1.9 millones, si todo sale bien, si los sistemas operativos del Banco de la Nación y del sistema financiero funciona adecuadamente, hay 1.9 millones de peruanos que van a poder recibir básicamente una transferencia en sus cuentas, ¿no? Ya. Y este mismo ejercicio vamos a replicarlo para este segundo pago a los 8.5 millones de hogares, ¿no? La idea es, como sabes, hay una complejidad con las zonas rurales, pero en las zonas urbanas hay espacio para poder replicar este ejercicio. Ahora, es importante este último dato de los 2 millones y medio de nuevos hogares que se suman a la entrega del bono, porque han sido hallados gracias al padrón de hogares. Ciertamente, lo más probable es que falten todavía algunos otros millones, digo yo, de hogares más. Este sistema que está permitiendo la identificación de estos hogares podría ser el inicio del fin de esta invisibilidad del Estado peruano, estructural, histórica, de aquellos peruanos más alejados de Lima. ¿Se está viendo así el problema o no? Por supuesto, o sea, en el caso de los bonos, como muchas de las políticas que hemos implementado, se está viendo también las oportunidades de solución de problemas estructurales. 2 problemas muy claros: los bajos niveles de inclusión financiera, y el otro problema es la información sobre los ciudadanos. Entonces, este nuevo registro que hemos hecho con la RENIEC, que es un esfuerzo sin precedentes para tener información de los ciudadanos, y va a ser valiosísimo para el diseño de políticas públicas, ¿no? Solamente también para que tengas una idea, se estiman que hay más o menos entre 10 y 11 millones de hogares. Ahora vamos a darle el bono ya con estas cifras cerradas a 8.5 millones. Los niveles de cobertura del bono son bastante importantes, y eso tiene que ver con los sistemas de información, pero por inclusión financiera, desde el Banco de la Nación estamos trabajando ya con una cuenta DNI, con esta posibilidad que cuando los peruanos cumplen 18 años, su DNI ya les dé una cuenta básica en el Banco de la Nación. Es una propuesta que nos hemos puesto, una meta que nos hemos puesto para poder implementarlo en lo que queda de la gestión del presidente Vizcarra, y creemos que va a ser una alternativa fundamental para la inclusión financiera del país. Entonces, a ver, lo que estamos entonces anticipando, lo que usted está informando en base al mensaje de hoy, es que son 8 millones y medio de hogares que en total van a recibir 1.520 soles en 2 entregas. ¿Es correcto? Exacto. Eso es, ¿no? Ahora, ¿la primera entrega ya se terminó? Entiendo que no. Está casi, se han pagado, de los 6 millones de hogares, se han pagado a más de 5.500.000. Hay algunos hogares que han quedado, ya sea porque son zonas rurales donde es un poco más difícil el acceso, y el resto son hogares en zonas urbanas que por alguna razón no han cobrado el bono, pero ya es un remanente muy pequeño. El gran esfuerzo operativo de este mes es en este 2.5 millones de hogares que, como te digo,
1.9 cuentan con cuenta en el banco y, por supuesto, trabajar desde mañana en cómo optimizamos este segundo pago de los 8.5 millones de hogares. Ahora, el otro anuncio está referido a esta pensión de orfandad para los niños que perdieron a sus padres por la pandemia, o a uno de los padres, es lo que entendí del mensaje. 200 soles mensuales hasta que cumplan la mayoría de edad. ¿Cuánto representa ese dinero, por un lado, y cuántos niños se está estimando serán los beneficiados y en cuánto tiempo estiman pagarles, ¿no? Teniendo, digamos, como máximo de aquí hasta el 2038? Es lo que debo inferir, ¿no? Si son nacidos en este año y han tenido la desgracia de perder a sus padres y están a cuidado de otras personas, de entenados, tíos, etcétera, se está estimando este pago hasta el año 2038, ¿es correcto? Sí, más o menos te explico cómo vamos a hacer esos números. Obviamente somos conscientes que hay un tema que ya se lo expresó el presidente con el registro final de los fallecidos por COVID. Pero para que tengas una idea de números preliminares, de los 18.000 fallecidos, más o menos 3.000 tienen entre 18 y 49 años. Es una primera estimación que ellos posiblemente tengan hijos. Si multiplicamos eso por más o menos 2 hijos, que es la cantidad de hijos promedio, estamos hablando por ahora, con la información que tenemos ahora, de 6.000 niños, ¿no? Eso nos puede costar, si consideramos 200 soles mensuales, más o menos 14 millones al año. Pero hay 2 temas importantes. El primero, sabemos que todavía hay que terminar ese registro de fallecidos y ahí hay un encargo para poder, digamos, sincerar las cifras. Y lo segundo, como todas las subvenciones, obviamente se evalúa la vulnerabilidad, ¿no? No necesariamente todos los niños van a necesitar esta subvención, y como parte de todas las políticas que damos de subsidios, se definen algunos criterios de focalización. Oye, una consulta. ¿Cómo vamos a cuadrar la caja después, Muchos de los gastos de la pandemia, Jaime, salvo temas muy mínimos como por ejemplo este de acá, son gastos temporales. Durante toda esta crisis nos hemos puesto como meta que todas las asignaciones presupuestales sean temporales, casi nada es permanente, salvo este subsidio de los niños que, con las cifras preliminares, en un caso extremo, podría costarnos 15 millones anuales. Tenemos que cerrar, obviamente, el registro. Y obviamente también toda la infraestructura que estamos creando va a tener unos costos de operación y mantenimiento. Definitivamente lo que tiene que suceder en el Perú es mejorar la presión tributaria. Y la presión tributaria tiene, por un lado, enormes problemas con incumplimiento. Nuestros niveles de incumplimiento del pago del IGB y el impuesto a la renta son por encima del 40%. Entonces, desde el punto de vista de las finanzas públicas, el manejo responsable es una prioridad. Todas las decisiones que estamos tomando están en el marco de esta responsabilidad, son gastos temporales, y justamente por esta razón, por la responsabilidad que tenemos, es que creemos conveniente que el presupuesto del próximo año no puede seguir del mismo tamaño que el de este año, dado la caída que hay en el crecimiento y en la recaudación. Es muy importante lo que usted está diciendo, porque, digamos, todo esto es una factura que, digamos, creo que es lo que corresponde, es lo que corresponde y es lo que hay que hacer. Lo que trato de decir es contar el cuento completo, es decir, esta factura después la vamos a pagar nosotros, y esta factura la vamos a pagar con, pregunto, más impuestos. En este momento, como ya lo he dicho, en este momento, mientras que la economía está en recuperación, no estamos pensando en mayores impuestos por ahora, pero siempre desde el Ministerio de Economía y Finanzas, así como evaluamos el mercado de bonos para saber cuándo salimos a emitir, siempre se evalúan perfeccionamientos al sistema tributario. Definitivamente hay un enorme reto de aumentar la base tributaria. Hay esos niveles de informalidad, pero sí, definitivamente el perfeccionamiento del sistema tributario es una agenda que siempre se trabaja, pero por ahora, mientras que estamos en etapa de recuperación económica, no es una medida que vamos a implementar.
Pero podría ser, digamos, al dejar el gobierno, viendo las cifras conforme se va desarrollando el próximo año. Mi pregunta concreta es, no es algo que esté descartado, es algo que está sobre la mesa, pero no necesariamente es la carta que están poniendo ahora. Y creo también el presupuesto que estamos haciendo el próximo año es un presupuesto bastante prudente. Ya. Estamos considerando mucho realismo y por eso es que va a ser una negociación interesante con el Congreso. Ahora, ¿por qué no se incluyó en el mensaje el tema de la reforma del sistema de pensiones? Es algo que nos llamó poderosamente la atención. ¿Qué pasó con la reforma del sistema de pensiones? Pareciera, digamos, al no haber sido mencionado, que el asunto ha perdido fuerza, ¿o me equivoco? No, para nada. Nosotros seguimos, bueno, como sabes, la propuesta del Ejecutivo fue trabajar conjuntamente con el Legislativo. Nosotros venimos participando en todas las sesiones a las que se nos convoca. Nosotros creemos que la reforma del sistema tiene que ser integral, tiene que verse el sistema público, el sistema privado, también hay regímenes especiales, regímenes de los militares, por ejemplo. Pero lo importante para nosotros, y eso es algo que siempre le he trasladado a la Comisión, es que cualquier reforma del sistema de pensiones requiere mucho consenso, por dos cosas. La primera es porque es un esfuerzo de largo aliento. Vamos a ver los resultados de una reforma de pensiones en varias décadas. Entonces tenemos que, como sociedad, ponernos de acuerdo con la ruta, porque lo peor que podría hacer es avanzar y retroceder, avanzar y retroceder. Tenemos que elegir una ruta y ser contundentes en su implementación y ser conscientes que los resultados son de largo aliento. Y lo segundo es que en algún momento, por el desfinanciamiento que hay en el sistema público, la transición va a requerir una carga fiscal, y eso también es una decisión que vamos a tener que tomar como sociedad en cómo vamos a financiar la transición al nuevo sistema que se plantee. Pero, digamos, había una propuesta del Poder Ejecutivo, había un proyecto que se envió al Congreso, un consejo de expertos que revisen el tema, sincerar el sistema privado de pensiones, qué hacer con la Oficina Nacional de Normalización Previsional. Eran asuntos que se discutían hace un mes con mucha intensidad y no vemos ya ese fragor, es decir, siendo un tema capital, siendo un tema crucial y entendiendo que es de largo aliento, ¿cuáles son las bases que dejará este gobierno en torno al sistema de pensiones, público y privado? Nosotros ahí, además de un informe en una comisión que se hizo hace varios años acá en el MEF, se instaló una comisión multisectorial, se mandó el informe al Congreso, también se mandó un proyecto de ley para nosotros armar este grupo de trabajo, porque como te digo, Jaime, cualquier reforma va a tener implicancias fiscales, entonces ahí obviamente, siendo una potestad del Ejecutivo, el manejo de las finanzas públicas es importantísima la participación. Nosotros como Ministerio de Economía y Finanzas tenemos una propuesta que hemos presentado en todas las sesiones en las que estoy. De hecho, el sábado yo participé en una sesión de la Comisión de Reforma de Pensiones del Congreso. No hemos ni un segundo dejado de pensar en este tema. Tenemos una propuesta concreta que vamos a, obviamente estamos en diferentes espacios alcanzándola al Congreso, porque finalmente en la comisión que el Congreso definió no se incluyó al Ejecutivo. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, seguimos afinando nuestra propuesta. Y justamente hay ya un proyecto que está ya casi con el consenso necesario para el retiro del 100% de los fondos de la ONP. Y ya se está también avisando un proyecto para ir por el 100% del fondo de las AFPs. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, yo en todos los espacios que tengo de coordinación con el Congreso les he expresado mi posición. Creo que legislar sobre el sistema público de pensiones requiere un conocimiento mínimo de cómo funciona. Lo he explicado siempre que he podido. El sistema público de pensiones se llama sistema de reparto, justamente porque la plata ingresa de las personas que trabajan y automáticamente se reparte a los jubilados. Yo ya he dicho que es imposible devolver plata que no existe. Y sí es importante, Jaime, que te traslade eso. Estamos en una de las peores
crisis económicas necesitamos dos cosas. Necesitamos que el Congreso respete el orden jurídico. El Congreso no tiene iniciativa de gasto. El manejo de la hacienda pública es una potestad, una prerrogativa del Ejecutivo, eso es por un lado. Y por otro lado, necesitamos, en este contexto donde estamos tomando decisiones audaces en manejo de política económica, nosotros siempre sustentamos nuestra prudencia y nuestra responsabilidad. Y el tema de que el Perú siga siendo un país confiable, un país que respeta las finanzas públicas, que respeta la disciplina, va a ser sumamente importante para la recuperación económica. Entonces, proyectos de ley como el del retiro de la ONP, como el de la condonación de deudas del sistema financiero, solamente entorpecen uno de los mayores retos que tenemos para el año que queda, que es la recuperación de la economía. En pocas palabras, entonces, estos proyectos de ley que apuntan al retiro del 100% de la ONP y también el que se avisa de las AFPs terminarán en el Tribunal Constitucional por una demanda de inconstitucionalidad, claramente. Claramente, porque hay un tema el tema de la iniciativa de gasto, que creo que es un orden fundamental de la Constitución que tenemos que respetar. Ahora, digamos, hay crítica, hay necesidad, hay demasiadas exigencias y hay un trabajo que se está haciendo desde el gobierno. Usted es joven, es entusiasta, pero ¿cómo maneja el tema internamente? Es decir, estamos camino al bicentenario, enfrentando la peor crisis de nuestra historia, con compatriotas que se mueren sin que podamos detener al virus, por más de todo lo que se hace. ¿Cómo se siente usted en ese trabajo? Bueno, nosotros somos absolutamente claros de lo difícil que es la situación para todos los peruanos. No solamente es una situación de muertes, también de desempleo. Creo que todo el esfuerzo mío, del gabinete, de todo el equipo del MEF, es poder trabajar todos los días, dar lo mejor de nosotros para salir adelante de esta crisis. Creo que con enorme responsabilidad, Jaime, yo siempre lo digo, el Perú no se acaba con la pandemia ni se acaba con las elecciones. Todas las decisiones que tomemos en esta crisis tienen que solucionar los problemas de los ciudadanos, pero no pueden hipotecar el futuro del país. Entonces creo que la búsqueda del bien común en todas estas decisiones y en el bien de las próximas generaciones es muy importante, ¿no? Y respecto a cómo yo me siento, obviamente son días difíciles de mucho trabajo, pero muy respaldada y un equipo de profesionales de altísimo nivel en el MEF, muy comprometidos con el Perú y siempre con el apoyo del presidente Vizcarra, del Premier y de los ministros. Porque ¿qué le dice a aquellos que están esperando Reactiva 2? ¿Qué le dice a los que están esperando Arranca Perú, que hay 1 millón de puestos de trabajo que se están anunciando a partir de agosto, transportes y comunicaciones? Es decir, hay una enorme expectativa, sobre todo en el segundo semestre del año. Eso es importante decirlo, que es un segundo semestre que podría un poco paliar, digamos, la expectativa negativa, desastrosa que se tiene para este año. ¿Qué le diría usted a ellos que están esperando tanto Reactiva como Arranca? Nuestro enorme compromiso para darle celeridad a todas estas políticas. Nosotros siempre evaluamos y somos bastante autocríticos con las políticas que sacamos. De hecho, Reactiva 2 refleja un poco algunos ajustes para poder llegar a más MIPES. El programa tuvo unas demoras justamente por unas mejoras que hicimos en introducir información de las procuradurías, ¿no? Esa información demoró un poco en llegar, pero COFIDE ya está al tanto con todos los desembolsos. En el caso de Arranca Perú, en el caso específicamente del componente de mantenimiento vial, al 21 de julio era el plazo para que los 190 municipios provinciales convoquen. Ya todos han convocado. En los próximos 10 días ya veremos las adjudicaciones. También, por ejemplo, Trabaja Perú también comienza la próxima semana. Entonces yo les digo a los ciudadanos, primero, siempre todo en continua evaluación, con autocrítica, con enorme humildad para escuchar las recomendaciones, para mejorar y para trabajar durísimo para que en este segundo semestre nosotros
creemos, Jaime, que la economía se está recuperando y va a depender del esfuerzo de todos para poder cerrar bien el año y que el próximo año la economía ya esté totalmente recuperada. Hace casi 4 meses yo le pregunté si había futuro y usted me dijo que sí, que había futuro. El futuro, tal como se ve hoy, no es muy alentador, por lo menos en lo que se está observando hoy por hoy, ¿no? En la actualidad. Las cifras de contagios, ¿no?, que están subiendo, lo que está pasando en Arequipa, la situación en Huánuco, es decir, creo que no nos imaginábamos hace 4 meses esta situación tal y como se está viendo en cifras de muertos, en el impacto en la gente. Ahora le vuelvo a preguntar no si hay futuro, sino cuál es el Perú que espera dejar el gobierno y usted en el Bicentenario. Desde el punto de vista del Ministerio de Economía y Finanzas, queremos ya una economía, queremos que el próximo gobierno reciba una economía en recuperación. Como lo ha dicho siempre el presidente Vizcarra, nosotros tenemos que también solucionar brechas estructurales. Lo que ha sucedido con la pandemia es que se ha puesto en evidencia enormes brechas que no hemos resuelto en todos los años de la República, ¿no? Brechas, imagínate, como yo siempre digo, no éramos 33 millones de peruanos y el 15 de marzo habían 276 camas UCI. 6 de cada 10 peruanos tienen una cuenta de ahorros. Entonces creo que esta situación tiene que ser una llamada de atención para reconocer que el crecimiento económico no es suficiente, que tenemos que apostar por un desarrollo, por cerrar brechas. Creo que el presidente Vizcarra en esa línea ha tomado decisiones bastante contundentes respecto a la universalización del acceso a la salud, su apuesta contundente por la implementación de la ley universitaria. Creo que en diferentes aspectos hay apuestas contundentes por iniciar reformas estructurales y creo que es en esta transición y justamente un poco haciendo réplica al llamado del presidente Vizcarra, todas las fuerzas políticas tienen que juntarse para estar de acuerdo en unos mínimos, en aspectos muy importantes como salud, educación, competencia en los mercados, la reforma política para sacar adelante el país. ¿Eso se va a llevar también a Pacto Perú? ¿Esto que nos está diciendo ahora? Esto que le digo son justamente las líneas de Pacto Perú. El presidente ha planteado estas líneas de trabajo y la idea es que en este espacio los líderes políticos pongamos de acuerdo sobre estos consensos básicos, ¿no?, para llevar una mejor transición. María Antonieta Alba, la ministra de Economía y Finanzas, con nosotros. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Jaime. Que tenga buena noche. Bueno, esos son los anuncios del sector Economía y Finanzas, en un momento trascendental, en un momento importante. Ojo, son en total 8,5 millones de hogares respecto al bono. Son varios anuncios, ¿no? Pero son 8,5 millones de hogares en total que van a recibir 2 armadas, 760 soles, 760 soles. En total hace 1.520 soles. Esos y otros anuncios más. Lo que sí queda claro es que después vamos a pagar la factura de todo esto, así que a abrocharse los cinturones. Precisamente